Orain, graduazio ekitaldira jarraipena emateko, Begoña Ruiz de Alegria Andrea daukagu. Erizaina, doktorea eta gure eskolako irakasle ohia, pasaden apirilean erretiratu zena. Gaur eskerrak eman nahi dizkiogu gonbidapen hau onartu izanagatik eta guri guztioi bere hitzaldia entzuteko aukera emateagatik. Nuestra compañera Begoña destaca por su gran capacidad para contagiar pasión por la enfermería, así como por el entusiasmo que ha desplegado durante muchos años a la hora de transmitir al alumnado en qué consiste la profesión y el significado de la palabra cuidado. Todo ello porque ha sido y es una persona totalmente comprometida por el avance de la disciplina enfermera, que ha servido de guía para muchas promociones de enfermeras de nuestra escuela a lo largo de su trayectoria profesional. Además, goza de gran prestigio entre las enfermeras de todo el Estado y ha sido motor de cambio en relación al conocimiento enfermero durante todos los años de carrera académica y de dedicación a la docencia. Por eso, una vez finalizada su trayectoria laboral, nuestro homenaje a Begoña, Sorionak. Te damos la palabra. Te damos la palabra para que impartas la última lección magistral titulada El crecimiento profesional en la enfermería. Aurrera, Begoña. Bueno, debo de confesar que se me ha acelerado el corazón con estas palabras. Pero, bueno, en primer lugar, consejera de Salud, vicerrectora del campus, directora general de Osakidetza, directora de la Escuela de Enfermería, graduadas, graduados, familiares, profesores y profesoras, Arratsaldeon guztioi. Bueno, me siento muy afortunada de poder estar viviendo este momento y me alegro enormemente que todos los que estamos aquí presentes podamos celebrar en estos tiempos extraños este acto. Estoy agradecida a la dirección por elegirme participar en este acto que es doblemente emotivo para mí. Por un lado, el orgullo y la satisfacción de daros la bienvenida a la profesión. Sois dos promociones, la sexta y la séptima, y sois dos grupos de profesionales jóvenes, llenos de ilusión y de alegría y de entusiasmo por empezar a ejercer la profesión. Y esto lo necesitamos, lo necesita la profesión, lo necesita el sistema sanitario y lo necesita la sociedad. Y también es emotivo para mí porque es mi último acto académico. Bueno, yo salgo de la profesión y vosotros entráis. Uno sale y 80 entráis. Creo que es un buen cambio. La formación que habéis tenido en el grado, con las asignaturas que habéis cursado, con el currículum desarrollado en la escuela, con las competencias que tanta lata os daban, os han ayudado a empezar a crecer como profesionales. Si me permitís que haga una analogía, yo os veo al final del grado como 80 plantitas en un vivero, que de lejos todas son muy parecidas, pero cuando te acercas sí que ves las peculiaridades y las diferencias. Y que al final del grado llega el momento de trasplantar esa plantita. Llega el momento de que habéis dejado de crecer en un terreno protegido y pasar a crecer en un terreno desconocido. Y por esto es el título de esta conferencia, el crecimiento profesional en la enfermería. Yo os voy a pedir que os imaginéis como una de estas plantitas, con sus raíces, su tallo, sus hojas y una flor de 4 pétalos. Los 4 pétalos podrían representar los 4 conocimientos que tenemos que tener las enfermeras para poder cuidar. Y que hay que seguir nutriendo durante toda la vida profesional. Un pétalo podría representar el conocimiento científico,
Ya tenéis 4 pétalos, pero hay que seguir nutriéndolos. Uno es el conocimiento científico, que es ese conocimiento de la disciplina que habéis ido adquiriendo con las asignaturas y que hay que seguir nutriendo, como bien sabéis, y actualizando con los nuevos resultados de investigaciones y aplicando la lectura crítica. Pero hay que ser más ambicioso, de crear más conocimiento, pero este otro conocimiento también tiene que nutrirnos de otras disciplinas que pueden ser la sociología, la psicología, la antropología, la pedagogía, incluso la economía y la salud, sin dispersión, siempre centrándonos en que ese conocimiento lo tengo que orientar hacia un fin concreto, que es el cómo cuidar y cómo enseñar a cuidar a otros. Para esto es necesario que seáis curiosos, cuestionadores, inquisitivos. Otro pétalo sería el conocimiento ético, que también tenéis un pétalo. Pero hay que seguir afianzando esos principios que orientan nuestra conducta. Hay que seguir cuestionándonos cómo el aplicar esa intervención basada en la evidencia que nos da el conocimiento científico es correcto, es adecuado y es beneficioso en una persona concreta, en una situación concreta. Para esto tenemos que desarrollar una sensibilidad hacia la diferencia. El tercer pétalo estaría representado por el conocimiento estético. Aquí el término estético no está ligado a la belleza, sino está ligado a ese otro significado que tiene más desde la filosofía, desde ese saber generado, desde las sensaciones y de las percepciones acumuladas a la hora de experienciar, cuidar a otras personas. Es un saber subjetivo, es individual y es lo que se llama en pedagogía el conocimiento experiencial. ¿Qué tenemos que cultivar en esto? Pues ser seres receptivos y además reflexivos. Y el cuarto pétalo estaría representado por el saber personal. Ese saber que se genera de la reflexión de uno mismo a partir de el cuidado a otras personas. Somos seres biomiméticos, es decir, que escuchando a otros buscamos, cuando nos están contando la experiencia, vamos buscando si hay algo de lo que ellos están sintiendo, si hay algo de eso en nosotros. Esto nos ayuda a mejorar y a crecer como personal y profesionalmente. Así cada vez nos vamos haciendo más auténticos. Este saber no tenemos que descuidarlo, porque la enfermera, como persona, con su voz, con su mirada, con sus gestos, en sí misma es un instrumento terapéutico en el proceso de cuidar. Así que no olvidéis crecer en este pétalo. Estos 4 tipos de conocimiento son los que nos van a ir dando madurez profesional y este crecimiento va a durar toda la vida profesional. Tienen que estar conexionados y tienen que estar compensados. Tienen que crecer armónicamente, porque un aumento en el crecimiento científico, por ejemplo, daría como resultado un cuidado deshumanizado, o un exceso de conocimiento ético podría dar un cuidado ineficaz, o un cuidado basado solamente en el conocimiento experiencial podría poner en riesgo al paciente. Por tanto, todos estos conocimientos tienen que crecer armónicamente y soportar la toma de decisiones. La toma de decisiones de las enfermeras que son complejas y están llenas de dilemas. Por ejemplo, ¿cuánto desvelar información? ¿Cuándo y cuándo desvelar información al paciente? ¿Hasta dónde ocultar? ¿Cuánto tengo que estimular? ¿Cuándo tengo que dejar y quedarme observando? ¿Hasta cuándo tengo que persuadir? ¿O cuándo tengo que respetar? ¿Hasta dónde correr? ¿Dónde parar? ¿Dónde reír? ¿Dónde llorar? ¿Dónde llorar? ¿O cuándo contener?
Esta combinación de dilemas da como resultado, como fruto, la esencia del cuidado. Ese cuidado único, intransferible, irrepetible, genuino y casi siempre invisible. Es lo que llamamos el arte de la enfermería. Y lo llamamos arte porque este resultado no está sujeto ni a reglas ni a conocimientos concretos. Bien, si seguís pensando en esa planta, encontramos las hojas en el tallo. En una planta, las hojas tienen la función de contribuir a la respiración de esa planta. Para mí, las hojas representan los valores profesionales. Son los que dan oxígeno, los que dan oxígeno a esos conocimientos. Los valores van a proteger y van a afianzar vuestras actitudes y vuestras disposiciones para cuidar. Y además van a consolidar vuestro comportamiento profesional. Por tanto, cultivarlos. Valores como el respeto a la dignidad, la honestidad, la compasión, el altruismo y la generosidad, la cooperación, la perseverancia. Podéis poner muchas más hojas. Cuantas más hojas pongáis, mayor fortalecido quedará vuestro comportamiento profesional. Y por último están las raíces. Las raíces que os podéis imaginar que cuando habéis empezado a ejercer la profesión son débiles y frágiles, ¿no? En cualquier momento pueden romperse y que hay que seguir cuidando y fortaleciendo durante toda la vida profesional. Se puede crecer en horizontal o en profundidad. ¿Qué es crecer en horizontal? El crecimiento en horizontal exige un compromiso profesional para dar respuesta a las exigencias de un contrato laboral. Sin embargo, crecer en profundidad es ir más allá, es aumentar la exigencia, el esfuerzo, exige un compromiso mayor con la profesión. En estos tiempos cambiantes, llenos de incertidumbre, y yo quiero pensar también de apasionantes desafíos, no me puedo imaginar cómo puede ser el cuidado en un futuro. Tampoco me puedo imaginar cómo se puede aprender, cómo podemos enseñar a aprender a cuidarse a la población. Seguramente cambiarán muchas cosas. Pero para eso os necesitamos. Necesitamos que seáis profesionales, que pongáis en marcha todas vuestras capacidades, no las competencias exclusivamente, las capacidades. Tenéis capacidades que todavía no habéis podido demostrar. Necesitamos que avancéis en el conocimiento disciplinar y en el ejercicio de la profesión. Necesitamos que os impliquéis en la búsqueda de solución a problemas y a retos que van a llegar, como decía Encarni. Que estéis alertas a detectar las necesidades de cuidado de la población. Os necesitamos para cuidar y enseñar a cuidar a la población y contribuir a cuidar a un sistema sanitario público, próspero y sostenible, donde el cuidado deseable sea posible en este sistema sanitario. Las raíces superficiales tienen el riesgo, las horizontales tienen el riesgo de que en situaciones adversas pues se seque la planta o se caiga. Las raíces profundas os ayudarán a no secar vuestra planta y a poderos defender en las decepciones y en los fracasos. Nutrir vuestras plantas siempre con satisfacciones, con las satisfacciones que da el día a día. Y no esperéis nutriros solamente con los éxitos, porque estos son efímeros. Desde aquí os deseo una vida profesional plena y llena de satisfacciones. Nire desio oneak guztioi.